Quisiera que volviéramos a leer la lectura bíblica que tuvimos, que leyó el hermano Tomás. Dice: escribe el ángel a la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Vamos a leer esta ahí. El Señor ha puesto una puerta abierta delante de nosotros, la cual nadie puede cerrar. A veces cuando vamos a hacer alguna diligencia en un banco o en el correo, a veces tenemos el tiempo medido, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han corrido hacia el correo, hacia el banco, faltando 5 minutos, pero cuando uno llega han cerrado la puerta. A veces aquí la gente es misericordiosa y cuando van a cerrar la puerta ven que viene alguien y le permiten seguir. Por ahí lugares, bueno, yo no sé en República Dominicana, pero en Colombia ven que viene la persona y si ya es, le cierran ahí, aunque ya es hora, ¡pum!, le cierran. Qué triste encontrar una puerta cerrada, ¿verdad? Después de haber corrido tanto. Pero el Señor dice que Él tiene frente a nosotros una puerta que nadie puede cerrar. Al final voy a hablar nuevamente acerca de la puerta abierta que nadie puede cerrar. Pero quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes creen que si Jesús viniese ahora mismo serían salvos? Yo creo que como la tercera parte creen. Otros parecían preocupados y otros no saben si se quedan o se van. Podría decir que como un 25 o 30% cree que va. Ahora, yo sé que cuando le preguntan a una persona si cree que es salvo ahora mismo cuando Cristo venga, yo sé que hay gente que si tiene una duda es porque está preocupado por lo que Dios piensa de él. La persona puede decir: yo todo tan mal y tengo tantos defectos que no creo que Dios me salve. Es posible. Quiero decirles que no hemos de preocuparnos por lo que Dios piensa de nosotros, sino lo que Dios piensa de Cristo. ¿Y qué es lo que Dios piensa de Cristo? Lo que Dios piensa de Cristo es: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y cuando permitimos que Cristo nos cubra con sus alas y lo aceptamos como Salvador personal, esa expresión nos cubre a nosotros. He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La mejor manera de entender el tema en cuanto a una puerta abierta que nadie puede cerrar es analizando un poco la vida de un hombre justo que la Biblia le llamó justo. Y ese hombre es Abraham. ¿Saben que esa puerta abierta que nadie puede cerrar es la puerta de la salvación? Y ahora vamos a ver quién es esa puerta. ¿Cuántos creen que Abraham era justo? ¿Cuántos creen que Abraham era justo? Algunos que creen que Abraham era justo, otros que no. La Biblia dice que Abraham creyó y vivió justificado. ¿Será que creer y vivir justificado es ser justo? En la Biblia hay muchas cosas, mis hermanos, que no son fáciles de entender.
Pero yo le doy gracias a Dios que hay cosas en la Biblia que son difíciles de atender para que nosotros estudiemos más. Y en la Biblia hay cosas que parecen contradictorias y Dios ha permitido que sean así para que nosotros estudiemos más, analicemos más, para que nos gocemos estudiando la palabra de Dios. Ahora otra pregunta. ¿Cuántos creen que Abraham creyó? Unos creen que Abraham creyó, otros no creen que Abraham creyó. Cuando leemos la Biblia, mis hermanos, la Biblia es interesante, porque la Biblia nos muestra teológicamente una cosa, pero la práctica nos muestra otra. Y no hay contradicción, déjenme decirles. Hay una diferencia entre la teología y en la práctica cristiana. Hay una diferencia entre la excelencia y la realidad. Ahora, ¿cuál es esa diferencia? La diferencia es que Abraham creyó cuando era joven, cuando era muy joven. El Señor le dice: sal de Ur de los Caldeos. Cuando estudiamos acerca de Abraham, nos damos cuenta que Abraham vivía en una época de indiferencia espiritual. Podríamos decir que Abraham era quizás el único de los poquitos justos en toda la tierra, o vamos a decir, ya lo llaman por ahora justos, de los poquitos que buscaban a Dios, que adoraban a Dios. Y el Señor le dijo: sal, pero y no le dijo para dónde. Sal de Ur de los Caldeos. Es bien difícil para alguien que el Señor le diga en medio de su contorno, de su comodidad, de su familia, donde está tranquilo, el Señor le diga: sal de allí y te llevaré a un lugar, y sin decirle para dónde. Y Abraham creyó y salió, pero pasó el tiempo. Y a la tierra donde el Señor llevó a Abraham vino una sequía, vino hambruna. Y Abraham decidió ir a Egipto por cuestiones de necesidad, por el hambre que hay en la tierra. Y nosotros nos imaginamos al padre de la fe caminando hacia Egipto, lleno de confianza y de seguridad. Nos lo imaginamos, porque nosotros decimos que es el padre de la fe, y por aquí la mayoría dijeron que él creyó. Y cuando va llegando Abraham a Egipto, se le dio por mirar, como debemos de hacer todos, ¿verdad?, de observar y analizar a su esposa. Y él dijo: verdaderamente que mi mujer es muy bella, es linda, tengo una esposa muy hermosa. Él la miró de pies a cabeza. Y dice Génesis capítulo 12, versículo 11. Vamos a leer desde el 10. Génesis 12, 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando la vea, y cuando te vean los egipcios, dirán: sus mujeres, y me matarán a mí, y a ti te reservarán ¿qué? La vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él.
Y le fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿Y qué hizo el Señor? Lo trataron bien, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? El versículo 17. El padre de la fe. No tiene fe de que Dios puede librarlo. Y le pide a Sara que diga que es su hermana. El padre de la fe actúa de una manera egoísta para salvar su vida, sin importarle lo que le pase a su propia esposa. Se metió en un lío el padre de la fe, por falta de fe, en que Dios lo iba a librar. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó del problema. Lo sacó del problema donde se metió por falta de fe al padre de la fe. Interesante. Y a veces cuando una persona cae en una falta y luego la vuelve a cometer, dice, no, esa persona sí está muy mal. Ha reincidido. En Génesis capítulo 20, versículo 1 en adelante. De allí partió Abraham a la tierra de Neguev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió, ¿y qué hizo? Y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Versículo 5. ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón, con limpieza de mis manos, he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad tu corazón ha hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Segunda vez, el padre de la fe le falta fe y pone en riesgo otra vez a su esposa. El padre de la fe. No van a pensar en que yo soy un criticón y vine a sacarle los cueritos al sol, como dicen Abraham, sino que hay una lección que podemos aprender. Por eso es que es bueno analizar la vida de los personajes bíblicos y los términos bíblicos para uno aprender. Un día visita Dios a Abraham y le dice, Abraham, vas a tener un hijo. Y mientras esto ocurría, estaba detrás de las cortinas la viejita queriendo oír lo que Abraham hablaba con Dios. Porque hay muchas mujeres curiosas. Si el esposo habla, ponen el oído. Yo no quiero ser injusto con las damas, pero yo creo que más curiosas son las esposas que los esposos, ¿verdad? O estaré equivocado, yo no sé. ¿Ah? ¿Cómo? Allí estaba ella curiosa. Y la veces las esposas dicen que lo hacen porque ellas quieren que el esposo no cometa errores.
quieren protegerlo, ayudarlo, y bueno, lo hacen con buenas intenciones la mayoría de veces, ¿no? Todas las veces ya quieren como oír que está hablando el esposo. Y que seguramente que también habrán esposos no curiosos, ¿no? El hecho es que ahí estaba ella escuchando cuando el Señor le dice a Abraham, vas a tener un hijo. ¿Y qué hizo Sara? Se rió. Yo no sé si Abraham sabía que ella estaba escuchando allí. Se rió. ¿Y Abraham se rió? No, pero no creyó. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 16. Dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años. Hombre de 100 años ha de tener hijos. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Se rió Abraham? ¿Se rió? Casi siempre le echan la culpa que es Sara la que ríe. Una vez dije yo, Abraham se rió, y todo el mundo, no, ese pastor está equivocado, ¿no? El padre de la fe se ríe. Se ríe porque no le cree al Señor. Señor, qué buenas intenciones las del Señor, ¿no? Que hombre de 100 años y Sara de 90 de concebirlo. No, esto sí, el Señor es chistoso. Él se rió. El padre de la fe se rió porque no creyó. Al padre de la fe le faltó fe para creer que Dios es poderoso para que Sara quedara embarazada. Pasa el tiempo. El padre de la fe, un hombre supuestamente confiado y firme, ve que no llega a la promesa, que Sara ya tiene 90, él de 100, y antes de llegar a una situación difícil, Sara, una mujer astuta e inteligente, entre paréntesis o entre comillas, le dice a su esposo, mira Abraham, creo que tú debes de ayudar a Dios para que cumplan las promesas. Yo creo que Abraham, que al Señor hay que darle una ayudadita. ¿No crees, Abraham, que hay que darle una ayudadita a Dios para que se cumpla la promesa? Y como el padre de la fe no tenía fe de que Dios pudiese cumplir la promesa, el padre de la fe, por falta de fe, aceptó la autorización de Sara, quien le dio permiso. Le dio permiso. A veces los esposos necesitamos permisos de la esposa para muchas cosas. Porque cuando se va a hacer algo, sinceramente, no le pedimos permiso al jefe en el trabajo, sino en la casa tenemos una jefa también. Es jefa por amor, porque queremos estar en armonía con la esposa, y la esposa es nuestro socio. Si vamos a comprar algo, vamos a hacer algo, no podemos llegar de sorpresa y decirle, compré una casa así, no, que déjela que ella escoja la casa a su gusto. Pero aquí este es un tipo de autorización bien rara. Le dice, allégate a la empleada del servicio para que pueda cumplirse la promesa del Señor. Ya nosotros conocemos la historia. Agar empieza a ser un problema para la familia.
ya se sentía dueña porque quedó embarazada. Porque era madre del príncipe, del heredero que iban a hacer. Ahora empieza a crecer Ismael y después viene el hijo de la promesa. Y hay un problema allí, ya. Ismael seguramente le hace así al niño, lo pellizca, lo va a la cuna y lo molesta, no sabemos qué era lo que pasaba, pero hay un problema. ¿Qué haríamos con un Abraham adventista? En esta situación para que se cumpla la promesa. ¿Qué diría el pastor y los ancianos o la junta acerca que para que se cumpla una promesa embaraza a la empleada del servicio? ¿Qué haríamos? Me imagino que se reúne la junta y dice, bórrenlo. Es un mentiroso. Es un adúltero. ¿Y qué tal? No faltaría quien dijera por allá un comentario, es un sinvergüenza y todavía dice que es profeta de Dios. Vienen los problemas, si Dios al padre de la fe lo saca de otro lío en que se ha metido por falta de fe. Dios lo saca de allí. ¿Creyó Abraham a Dios? ¿Cuántos creen que creyó? Claro, ¿Creyó Abraham a Dios? ¿Creyó Abraham a Dios que lo iba a librar de mano de los egipcios? ¿Creyó Abraham que Dios lo iba a librar de la mano de los egipcios? ¿Creyó Abraham que Dios lo iba a librar de mano de los de Abimelech? ¿Creyó Abraham que Dios le iba a dar un hijo cuando Dios lo anunció? ¿Creyó Abraham cuando Sara le dijo que le era una ayudadita a Dios, que Dios después lo podía proveer un hijo? Abraham creyó cuando salió de Ur de los Caldeos. Creyó cuando salió de Ur de los Caldeos. Y le fue contado por justicia. Y el resto de su vida, ¿en qué queda? Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5. Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que ahí está hablando ¿qué halló Abraham según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué glorificarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Para poder analizar bien a profundidad, yo quiero hacer una pregunta que es un poco dura y que mucha gente pues no le gusta este tipo de preguntas, pero son preguntas. ¿Somos justificados después de guardar los mandamientos o antes de guardar los mandamientos? ¿Cuándo somos justificados? Lo que han dicho que antes tienen mucha razón. Somos justificados antes de guardar los mandamientos. Porque Dios no nos atribuye la justicia por obras, sino por fe.
Tú creíste en el Señor y Él te justificó. Y al ser justificado te da una señal. Recuerden, cuando Abraham creyó y salió de Ur de los Caldeos, Dios le dio una señal entre él y su descendencia y Dios. Y esa señal fue la circuncisión. Para Abraham fue la circuncisión. La señal que el Señor nos da al ser justificados, la señal es: guarda mis mandamientos. Es justificado. Y por ser justificado viene una señal que es la obediencia. Pero es justificado primero. Dios primero libró al pueblo egipcio, israelita, de la esclavitud egipcio, y luego, ¿qué dijo? Le recordó los mandamientos en el Sinaí. Si Abraham se le hubiera analizado sus obras, Abraham hubiera sido condenado. Porque es posible que Abraham estuviese en una situación espiritual peor que la de cualquiera de los que están aquí. Es posible. Usted se imagina un Abraham, miembro de la iglesia, con la empleada del servicio embarazada. Aquí en el mismo capítulo de Romanos, si nosotros analizamos a Abraham por sus obras, escuchen bien, si analizamos a Abraham por sus obras, podemos decir que Abraham no era justo. Por sus obras no era justo. Pero antes de leer ese versículo en Romanos, yo quisiera que analizáramos algo que no leí de lo que sucedió cuando el Señor habló con Abimelech en Génesis capítulo 20, versículo 7. Este versículo no lo leí hasta el 6. Le dice: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es que profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Pero ahí me llama la atención que Abraham se mete en un lío por falta de fe de que Dios lo puede librar. Y Dios ahora le dice a este hombre: devuelve la mujer, porque él es ¿qué? Profeta. ¿No es un Dios maravilloso y misericordioso, hermanos, que perdona el pecado? Ese mismo Dios que ve a una hija de él metida en problemas por la falta de fe de su marido, dice que ese marido es profeta. Y ese mismo Dios del Antiguo Testamento, que en el Evangelio se llama Jesucristo, cuando vienen los profetas de Juan a preguntarle, Juan manda a preguntar si eres el que ha de venir o esperamos a otro. Jesús no dijo: pero ¿cómo? Si por el Espíritu Santo dijo que yo era el Mesías, ¿cómo es que ahora está dudando? No. Jesús mostró más evidencia. Dios entiende que el cristiano en momentos difíciles tiene bajones, tiene dificultades. Y cuando al cristiano la fe le flaquea por alguna situación, hay un Dios misericordioso que está listo a levantarlo. Así que Abraham, por sus obras, no es justo. Pero ¿por qué Dios le llama justo? En el capítulo 4 de Romanos, versículo 17, dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, y delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuese.
Dios le llama a uno que no fue justo, ni que es justo. Le llama justo por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Porque es una justicia imputada. Y a mí siempre me gusta la palabra justicia imputada. Yo recuerdo los teólogos de la vieja guardia adventistas, entre esos pues mi abuelo, cuando era pastor, hablando de justicia impartida y justicia imputada. Recuerdo ese libro, Preparación para la crisis final, de Fernando Chay, que ya murió, amigo de mi abuelo, era un cubano. No sé si ustedes han oído hablar de él. También recuerdo, hay gente que le gusta mucho ese libro, hay algunos errorcitos allí, en ese libro. Y recuerdo diciendo justicia impartida, es decir, que unos se salvan porque le imputaron la justicia y otros porque tienen una justicia impartida. Todo aquel que es salvo es porque Dios lo ha declarado salvo por la justicia de Cristo Jesús. Llama las cosas que no son como si fuesen, porque están revestidas de la justicia de Cristo Jesús. Dios se complace en salvarnos. A Dios le agrada salvarnos. ¿Por qué? Porque una vez su Hijo unigénito murió en la cruz del Calvario y pagó nuestra culpa. Y su sangre fue ofrecida por nosotros. Por eso Dios le complace salvar. Estamos hablando que el Señor dice: aquí puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios no mira nuestro pecado ni nuestra miseria humana, sino que al escondernos en Cristo somos presentados justos delante de Dios. En Apocalipsis capítulo 3 estamos leyendo que el Señor ha puesto una puerta abierta. En el versículo 8, la cual nadie puede cerrar. ¿Para qué el Señor pone esa puerta? El Señor ha puesto esa puerta allí para que nosotros entremos por ella y seamos pilares del reino de los cielos. Esa puerta es Cristo. Dice en el versículo 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre sobre él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, el Señor le hará ¿qué? Columna. Ustedes saben que la puerta a la salvación nadie se la puede cerrar. El único problema es que no entres, porque eres tú quien decide entrar. Esa puerta está allí abierta. Para todo el mundo está abierta la puerta de la salvación. Y todo depende si entras o no. Si entras es porque estás aceptando a Jesús. Vencer no es vencer en una guerra contra sangre y carne. Vencer no es vencer en una guerra de fuerzas, no. La lucha es contra tu propia persona. Decidirte entrar por esa puerta que nadie te puede cerrar. Nadie te puede quitar la salvación. Únicamente la puedes evitar tú si no entras. Pero si entras, dice aquí, el Señor permite que entres para hacerte columna del templo de Dios y nunca salgas de allí. ¡Qué maravilloso! El que acepta la salvación de Cristo y la desea y la acepta y la mantiene, nadie le podrá quitar esa salvación. Dios quiere que seamos columnas de su obra, columnas de su reino para siempre. Solo necesitamos entrar por esa puerta, que es la puerta de salvación que nadie puede cerrarnos. Y para terminar, en Juan capítulo 10, versículo 9, el Señor Jesús dice
Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará ¿qué? Pastos. Nosotros sabemos que el contexto aquí no es que vamos a encontrar hierba, sino que aquí el contexto es las ovejas. Cuando entramos por el Señor Jesús, quiere decir aquí que Él suplirá todo. No sabemos en qué medida, Dios solo lo sabe, pero Dios suplirá. Esa puerta es Cristo Jesús. Yo soy la puerta. He aquí, he puesto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Y el Señor dice, el que entrare, lo haré columna del templo de Dios, y nunca saldrá de allí. Dios quiera que en nuestra vida sea una realidad, que entremos por la puerta que es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.